En cualquier comunidad hay una capa de misterios, y en este mini royale no es la excepción, por ello, cumpliendo ya 4 años desde su salida. El día de hoy vengo a explicarte el iceberg de Sakemukonaite. Ya saben cómo va esto, mientras más avance más profundo y oscuro se pone. Esto inspirado en el iceberg del Chui. Sin más por el momento, empecemos. Muchos pensarán que fue alguna isla de creativo, pero la realidad es que Sakemukonaite empezó antes de lo que piensas, en una época donde el tema de los mini royales no era tan común. Si quieren un culpable del origen de Sakemukonaite, es la temporada 2 del capítulo 2. Yo estaba obsesionado con esa temporada, y en creativo recreaba esa temporada una y otra vez. Eso indirectamente me fue practicando para crear los mapas futuros. Un día, me harté de crear la misma temporada una y otra vez, así que dije: ¿y si pongo prefabricados a lo loco y le agrego mecánicas? Y así nació el capítulo 1 de Sakemukonaite, que en esa época no se llamaba así. Tanto el capítulo 1 y 2 y su historia son privadas, hasta el capítulo 3 es cuando lo hice público. Otras inspiraciones fueron The Walking Dead, Cyberpunk Edge Runners, Lupin III y Arcane. Hasta cierto punto el origen del nombre Sakemuko es interesante, ya que en sí el nombre es una abreviación de mi nombre, y para el de Sakemukonaite solo le agregué el Nite de Fortnite. Otros nombres que pensaba para este mini royale fueron Sake Royale, Mini Royale y Orion. Los cambios en la historia que tomaron importancia son la razón de que Order dejara a los 7. Antes era porque en los 7 no permitían tener hijos, pero ahora fue porque Sake era un monstruo y torturó a su hija, así como ese ahí más, pero la versión canon de la historia se encuentra en este video. En sí, cuando empecé a crear Sakemukonaite fue a finales de la temporada 7 capítulo 2 y inicios de la temporada 8 del capítulo 2, y cuando lo hice público fue en la temporada 2 del capítulo 3, y en la historia Sake crea su realidad a inicios de la temporada primal. A finales del capítulo 3 de Sakemukonaite tenía ya el final del capítulo, pero no a los personajes principales de la siguiente historia. Solo tenía a Sky. Así que me metí a Fortnite.gg y me puse a buscar personajes de pases de batalla que no tomaron importancia pero tenían un gran diseño. Así escogí a Sylvie, Nathan Drake, Erisa, Jules, Lexa. Por si no lo saben o no han estado en este canal por mucho tiempo, Sakemuko ha tenido 3 diseños. El primero fue el origen, el segundo fue Kiprusnell y ya el último Duel, que todos conocen. En Spotify hice una playlist con todas las canciones que he usado en el canal por si le quieres dar un vistazo. A finales de la temporada Neon estaba realizando un evento final llamado Choque en el Tiempo, donde íbamos a ayudar a Roxx a detener a los sindicatos y a Cado Torne. Este evento fue desechado y algunas partes de este evento fueron usados en el evento de Más de lo que ves. Este es un tema interesante. Si estuvieron en la época del final del capítulo 3, vieron este promocional donde el final del capítulo se llamaba La Separación. Este evento era y es uno de los más ambiciosos que pude pensar, ya que por si no estabas en esa época todo el mundo decía que el Creativo 2.0 iba a ser lanzado, pero como todos saben no fue lanzado, al menos en esa ocasión, así que muchas de esas ideas las terminé descartando. Pero si tienen duda de qué iba a suceder, básicamente la máquina iba a ser activada partiendo la isla en 2 y Geno y Sake se enfrentarían. También Paradigma iba a usar el mecha, y por último una cinemática en vivo de la isla partiéndose en 2. Por último ayudamos a la resistencia a vencer a la orden imaginada. En esa época no sabía usar Blender y mucho menos cinemáticas así de ambiciosas, así que terminé cambiando el evento al que todos conocemos. El tiempo en el que me tardo en editar varía, depende del video. Si es un tráiler de temporada puede llevarme 3 días, si es un evento final podría llevarme una semana, y si es un episodio normal solo son 2 días. Este tiempo es entre grabar y editar. Como dije anteriormente, para la creación de Sky me inspiré bastante en Clementine, y como dato curioso la voz oficial de Sky es Melissa Hutchison, quien también hace la voz de Clem. Our defenses on the island, the dam. Planes wouldn't have arrived, but no, they look nice. I searched for a long time. Just when I gave up hope, I found him. Esto también aplica para el final, donde Sky tiene la voz en español. No la hubiera reconocido si ella no me reconocía antes. No deberíamos buscarlos o esperar a que vengan a buscarnos.
No hay mucho misterio, solamente era el nombre original de la temporada 3 del capítulo 4.5, pero al final, lo terminé cambiando por Tierras Desconocidas. Obviamente cuando empecé esto no tenía una historia a largo plazo. La historia que tenía en ese entonces era la continuación del capítulo 2, pero conforme fue pasando el tiempo, más fui organizando la historia hasta la que tenemos actualmente. Originalmente en la temporada 2 del capítulo 4.5, cuando Sake quiere hacer su plan, la fundación se niega, y hasta cuando Sake lo ejecuta sin que la autorización de la fundación decide alejarse de la realidad. ¿Pero por qué? Esta fue una idea desechada, pero en las profundidades de la isla existía un monstruo o una entidad que solo la fundación conocía, una entidad poderosa y aterradora que dormía, pero cuando Sake ejecutó su plan solo consiguieron despertarlo. Esto fue descartado porque no sabía cómo hacer al monstruo en UFN, así que lo terminé descartando, por ahora. En la historia de Sakemukonite ha habido muchos personajes y evidentemente muchos han perecido, como la reina del cubo, Jules, Océano, Rats, Renzo el destructor, la condesa, Lorenzo, Silas, Reviré, Bananín, Montesco, Oscar, Midas, Untina, Miaúsculos, las hermanas de la medianoche, Penny, Kado Torne, Paradigma, Ope y Sake. Originalmente Sake usó a Jules como una prisión de Melodía, pero esto cambió recientemente durante la temporada 2 del capítulo 4. Geno manda a Renox a rescatar a la Resistencia, ella los localiza, pero Melodía la captura y usa su dispositivo de portales para viajar a la realidad 123 y se infiltra matando a Jules y usando su piel como disfraz. Sabotea las defensas de la isla y manda a Nathan a otra realidad. Cuando Sky la descubre ya es demasiado tarde. La razón por la que a finales de la historia Melodía no usa su glitch para atacar son varias razones. Melodía quería atacar mentalmente a Sake manipulando a su hija. La segunda razón es porque en la temporada 4 Erisa logra hacer una cura para el glitch, y si Melodía lo volvía a usar, básicamente la resistencia ya podían contraatacar. Puede que muchos no sepan, pero Melodía es una sirena y las sirenas son conocidas por su canto que controla la mente. Melodía tiene su propio canto y cuando Melodía le muestra el pasado suena ese canto. Claro que te doy a mi hija, querido amigo. Ya nos estamos entendiendo, jajajaja. Así que, si Yuki fue controlada por Melodía, por eso Yuki no perdonaba a su padre a pesar de sus dudas, lo medio perdonó después de que Melodía muriera porque su control mental ya no estaba en ella. Esto ocurrió en la temporada 3 del capítulo 5, solo les preguntaré por qué creen que Sky odiaba a muerte a Kado, que desobedeció una orden directa de su padre de quedarse con su madre. Y sacó fuerza de atravesarlo con su propia espada, que por cierto ella no sabía que esa era su única debilidad. Este mini royale contará con 4 arcos conformados por Arco 1 Sakemukonite, Arco 2 Orión, Arco 3 y Arco 4. Cada arco contará diferentes historias, diferentes personajes, pero que indirectamente todos están conectados. Por eso el final de Sakemukonite es solo el comienzo. Los ocultos son una facción que se encarga de mantener el orden en el omniverso. Cuando se enteraron de la existencia de la realidad 123, no dudaron en ir a por ella, pero tras cada final de capítulo, siempre eran retrasados hasta en final de la historia donde los 7 se enfrentan a ellos y cuando llegan a la realidad ya no hay nada. Pero no será lo último que veamos de ellos, ya que serán los villanos principales de Orión. Los padres de Nolan, Sombra y Sake murieron cuando ellos eran muy jóvenes, pero su madre tenía el pelo blanco y su padre el pelo castaño. Como dato curioso, al final de la historia Sky se pinta el pelo de blanco en honor a su abuela. La razón por la que la realidad de Sake es un error ya se ha dicho, pero en sí el cómo se me ocurrió fue porque un youtuber dijo que cada isla de creativo era una realidad y el código de isla era el número de realidad. Bueno, la isla de Sakemukonite no ha tenido número de isla hasta ahora. Entonces Sakemukonite nunca debía existir y por lo tanto era un error. Como ya he dicho antes, Orión es la continuación de la historia de Sakemukonite, y como Sakemukonite tuvo su preludio, Orión también lo tiene. Si vas a los mapas de Sakemukonite, que están actualmente públicos, habrá una historia que se puede formar a base de diálogos ocultos que son el preludio de Orión.
Si se lo ponen a pensar, Kado ponía como prioridad sus sueños, que su vida durante 3 temporadas la resistencia destruía sus bases, sus secuaces y hasta su torre destruyeron todo y a él no le importaba. Es lo mismo que Sake, destruyó su familia, experimentó con su hija, sobreexplotó a sus trabajadores mismos, que murieron en la guerra por la realidad y decidió abandonar a su hija. Ambos podían dejar todo por seguir sus sueños, solo que uno tenía gente que lo apoyaba mientras el otro no. Y bueno, hasta ahora estos han sido todos los misterios. Si encuentro otro lo comentaré en otro momento. Sin más por el momento, tomen agua, vida.